Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, venga a conducir nuestra meditación y revelar su voluntad para cada uno de nosotros. Vea solo, mi amiga, y qué cosa maravillosa. Jesús dio la autoridad para sus discípulos, para los 70 discípulos. Él envió a 70 discípulos para ir y predicar el Evangelio, curar a los enfermos, liberar a las personas. Y ellos regresaron, qué bueno, ellos regresaron felices de la vida. Ellos regresaron alegres y muy alegres, pero muy alegres porque los espíritus inmundos se sujetaban a ellos. Las personas eran curadas, las personas eran bendecidas. Porque en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús y en la palabra de Jesús, entonces ellos hicieron cosas extraordinarias. Y cuando ellos hablaron para Jesús, alegres, felices, entonces Jesús les dijo así: ustedes, en mis palabras, ustedes no deben alegrarse porque los espíritus inmundos se os someten. Sí, deben alegrarse antes por estar vuestros nombres escritos en los cielos. Es muy bueno, ¿no? Quiere decir, Jesús está hablando aquí lo siguiente: ustedes no deben alegrarse por las curas, por las maravillas, por los milagros, por los resultados o por el resultado de la evangelización, del trabajo maravilloso que fue hecho, sino si hay una cosa que ustedes tienen que alegrarse, es porque el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida, está escrito en el cielo. Y entonces, es interesante esto. Cuando Jesús habló esto, en la misma hora, mire qué bueno, en el mismo momento, dice el texto que Jesús se alegró en espíritu. Dice el texto que en aquella misma hora se alegró Jesús en espíritu. ¿Y por qué él estaba alegre en espíritu? Porque él estaba muy alegre en espíritu. Entonces él hizo esta oración, este loor de gracia, dando gracia al Padre. Él dijo: gracias te doy, oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y inteligentes y las revelaste a los niños, a los pequeñitos. Así es, oh Padre, porque así fue hecho. O sea, así fue de tu voluntad. Jesús se alegró en espíritu y porque él estaba alegre en espíritu, él hizo esta oración de la profundidad de su alma, dando gracias al Padre.
al Señor de los cielos y de la tierra. Y ahí Él dice así, regresando para sus discípulos, Él dice así, bienaventurados, quiere decir felices, los ojos que ven lo que vos ves. O sea, bienaventurados los que vieron, los que han visto el poder de Dios, las maravillas de Dios, porque están viendo, obviamente, testimonios del poder de Dios. Entonces, usted ve, por ejemplo, este testimonio de esta joven que fue faqueada 20 y tantas veces y ella no murió. No murió porque Dios la guardó, la protegió. Y ahí uno ve la grandeza de Dios. Él existe. Los incrédulos, los amigos de ella, los incrédulos han de decir, realmente esto es una cosa de Dios, es una cosa de Dios de verdad. Aún siendo incrédulos, ellos están viendo el testimonio del poder de Dios en la vida de las personas, incluso en la vida de esta persona amiga de ella. Y Jesús dice así, Él dice así, vea qué cosa maravillosa. Él dice, para sus discípulos, Él dice, es que muchos les gustaría ver y no vieron lo que ustedes están viendo. Y es verdad, muchos han visto el poder de Dios. Siempre nosotros estamos posteando aquí testimonios maravillosos todo el día. Nosotros colocamos en la TV todos los testimonios que llegan hasta nosotros de lo que Dios ha hecho. Esto no es para mostrar el valor del trabajo o la eficiencia de nuestro trabajo, de ninguna manera. Esto es para mostrar el poder de Dios para aquellos que aún no vieron este poder, para que ellos vengan a testificar, ellos vengan a saber que Dios existe, que Él continúa vivo, que Él es el mismo. Lo que Él hizo en el pasado, hace en el presente y lo hará en el futuro. Entonces, cuando usted participa en un testimonios maravillosos que han sido posteados aquí y en todos los medios de la Iglesia Universal del Reino de Dios, es para esto, es para que todos sepan que Dios es el mismo. Él no cambió. Lo que Él hizo en el pasado, Él hace en el presente y lo hará en el futuro. Ahora, el problema, y aquí está el gran problema, es que la persona, ella dicen creer, reconocen que Dios existe, solo que esto no significa que ellas se están convirtiendo o se convirtieron o se entregaron a la creencia en el Señor Jesús. Ellas aplauden, hasta golpean las manos, etc. Pero esto no significa más que eso, porque ellas continúan viviendo lo que solamente el poder de Dios puede mostrar. Ahora, es claro que por causa de esto, hay personas que se convierten, se entregan, están pasando muchos problemas, dificultades. Y estas personas, por más condiciones económicas que tengan, por más sabias que sean, ellas no consiguen resolver sus problemas, por ejemplo, de tristeza,
una tristeza interior, una tristeza fuera de lo común, que ni ella entiende, ni ellas entienden. Infelizmente, estas personas tienen un vacío en el alma, cargan un vacío en el alma. Para ellas, el mundo es sin color, es que no tiene ningún color. ¿Por qué? Porque dentro de ellas no hubo aún aquella revelación que el Padre nos da a través del Señor Jesús, la revelación de que solo Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra puerta por la cual la persona pueda pasar y entrar a la vida o conquistar la vida. No hay otra. No hay religión, no es el pastor, no es el obispo, no es no es el papa, no es el musulmán, nadie. No hay ser humano, religión, no hay nada que pueda librar a una alma del abismo, que pueda dar sosiego a una alma afligida, sino el Señor Jesús. Por eso Él murió, para que pudiese dar a nosotros lo que nosotros precisamos, no lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros precisamos, necesitamos. ¿Entendió, amiga, amigo? Dios está siempre listo para oír nuestros clamores. Pero los clamores que vienen a atender la voluntad de Él, es claro, Él quiere curar, quiere liberar, quiere salvar, Él quiere hacer maravillas en la vida de la persona. Pero sobre todo, Él quiere ser reconocido. Él quiere ser reconocido como Señor. Es esto. Y en cuanto la persona no entiende esto y no obedece, no se sujeta al señorío de Él, la persona va a continuar sufriendo, gimiendo, y nadie puede hacer nada por ella. Nadie puede ayudarla. ¿Por qué? Porque el problema espiritual se resuelve de forma espiritual, no el problema emocional. Es un problema estrictamente espiritual que Dios resuelve cuando la persona es humilde en espíritu. Difícil es ser humilde en espíritu, porque todo el mundo cree que puede esto, puede aquello, puede contar. El mundo cuenta con la fuerza de su brazo, con el poder de su inteligencia, de su capacidad, por cuanto la persona esté en la dependencia de su fuerza, de su brazo. Porque si el problema es espiritual, ¿cómo usted lo va a resolver con la fuerza, con la carne? ¿Cómo va a resolver un problema de estas guerras que están pasando en Europa y en el Oriente? ¿Cómo se puede resolver este problema en base de la fuerza? No resuelve nunca. Siempre habrá matanzas. Siempre habrá injusticias. Siempre va a haber dolores, sufrimiento, y no hay cómo resolver porque es espiritual, estrictamente espiritual. Y si el problema es espiritual, solo hay uno que lo puede resolver. Es el Padre de los espíritus. Es el Padre eterno. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Entonces, amiga y amigo, yo no sé qué es lo que usted está pasando. Muchos problemas hay ahí expuestos en nuestro Instagram, Telegram. Muchas personas exponen sus dolores, su sufrimiento, pero uno puede orar. Yo oro para que Dios ilumine el entendimiento, porque si Él no ilumina el entendimiento de las personas, ellas no van a someterse a Él. Ellas tienen que entender, tiene que caer la ficha, que sin Él no hay cómo. No hay cómo la persona pueda resolver sus problemas. Y yo parto del siguiente principio, que es lo que sucedió conmigo. Si nosotros recibimos el Espíritu de Dios, nosotros nos volvemos la persona más rica en la faz de la tierra, porque el Espíritu de Dios nos guiará al camino, en la vereda de la justicia, en la vereda de lo que es correcto. Él nos guiará a los caminos, Él nos guiará a los pastos verdes y a las aguas tranquilas de descanso. Él satisfará a los deseos de nuestro corazón. Pero primero, nosotros tenemos que recibirlo, someter nuestra vida a Él. Someter nuestra vida a Él. Porque fue esto lo que nosotros hemos perdido. Adán y Eva vivían una vida maravillosa, no le faltaba nada. Sí, eran perfectos, no tenían enfermedades, no tenían nada. Ni un resfriado ellos tenían. Ellos vivían en la perfección de la presencia de Dios. Tenían el mundo a sus pies, el dominio sobre todo. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, que significa dejaron de servir al Señor, por eso Jesús en la oración dice: Señor, gracias te doy, oh Padre, Señor de los cielos, de la tierra. Él es Señor. Y nadie más es Señor. Solamente Él es Señor, el único Señor. Entonces, cuando Adán y Eva dejaron de considerarlo como Señor, como único Señor, y quisieron y se sometieron y se sujetaron a la desobediencia, a la rebeldía, y ellos dejaron de someterse a la palabra de Dios y se sometieron a la palabra del mal, a la palabra del diablo. Listo. A partir de allí nació la humanidad corrupta, todos perdidos, desorientados, para que la persona regrese al jardín del Edén, al jardín de la inocencia. Ella tiene que aceptar al Señor Jesús como su único Señor y Salvador, y seguir sus reglas, obedecer su palabra. No es solo decir: yo acepto a Jesús como mi Señor. No, es usted aceptarlo y seguirlo. Si usted lo sigue, ¿qué quiere decir? Obedece su palabra, usted va a ser feliz. Es lo que sucedió con los discípulos, con los 70 que salieron curando, liberando, expulsando demonios. Ellos regresaron alegres, felices. ¿Por qué sucedió esto? Porque ellos obedecieron a la voz del Señor Jesús. Entonces los demonios se sometían a ellos. Las enfermedades eran curadas, habían maravillas. ¿Por qué? Porque ellos se sujetaron a la palabra de Dios, obedecieron, sirvieron al Señor Jesús.
Entonces, el gran problema de la humanidad es este. La humanidad sirve a sí misma, a la carne, a sus instintos y a sus voluntades. Esta es la realidad. Usted no precisa obedecer al diablo. Basta usted seguir a sus instintos, que estará satisfaciendo la voluntad del diablo. Pero si usted quiere obedecer a la palabra de Dios, usted va a tener que contrariar a sus instintos, sus voluntades, sus deseos. Usted tendrá que dejar de ser señor de su nariz para ser siervo de Dios. Es esto. Entonces, todos los conflictos en el mundo se resuelven a esto. O usted sirve a Dios o usted sirve a sí mismo. En otras palabras, servirse a sí mismo es lo mismo que servir al diablo. Porque él instruye, inspira, orienta y la persona sigue a esos instintos. Y por eso el mundo se ha vuelto este desorden. Pero usted no precisa seguir esta procesión del infierno. Usted puede cambiar su vida. Basta sujetarse a la palabra de Dios. Basta sujetar su vida al Señor, al único Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo va a guiarlo a los pastos verdes. Entonces, cuando usted cambia la cabeza, cuando cambia sus pensamientos y coloca sus pensamientos de acuerdo con los pensamientos de Dios, su vida cambia y usted se vuelve la persona más feliz de la faz de la tierra. Esto sucedió conmigo. Yo le puedo hablar esto también. Tengo autoridad para hablar sobre esto. Entonces, yo solté mi voluntad, solté el señorío de mí mismo y me dejé llevar por la palabra de Dios. Entonces, Dios transformó mi vida. Entonces, amiga, amigo, piensa en esto. La fe es una cuestión de inteligencia. Es una cuestión de inteligencia, de sabiduría. Porque la fe no es sentimiento. La fe es un razonamiento. Usted piensa, usted pesa, usted piensa, usted evalúa. Usted viene sirviéndose a sí misma o a sí mismo. ¿Hace cuántos años? Desde que nací. Ok, ¿pero qué dio? ¿Cómo fue su vida? Obispo, fue horrible. Pues, porque usted se estaba sirviendo a sí misma, a sí mismo. Pero cuando la persona deja de servirse a ella misma para servir al Señor de los cielos y de la tierra, el Señor de los cielos y de la tierra, entonces la vida de ella cambia su interior. Cambiando su interior va a cambiar su exterior. Dios los bendiga a ustedes, mi amiga y mi amigo, que Dios los bendiga de verdad, abriendo el entendimiento, iluminando su mente, porque si Él no quisiere, si Él no hiciere este trabajo de abrir sus ojos, usted va a continuar ciega, sirviéndose a sí misma. En otras palabras, también al diablo. Y ahí la vida queda amarga. Dios los bendiga y hoy, usted que tiene familia y quiere salvar su familia, hoy estaremos todos en la Iglesia Universal del Reino de Dios orando, clamando por la familia. Usted ve, el diablo, desde que entró en la vida del ser humano, él destruyó al ser humano, destruyó el hogar, destruyó los valores morales, espirituales. Uno de los mandamientos de la ley de Dios que habla de la obediencia seguida de bendición es lo que habla con respecto a los hijos
honrar a sus padres. Honra a tu padre, a tu madre. ¿Por qué? Para que se te prolonguen los días en la tierra. Entonces, cuando uno honra al padre y a la madre, entonces está escrito, nuestros días son prolongados en la tierra. Pero el diablo cambió esta orden, esta disciplina, y dijo: no, ustedes tienen que ser libres, no tienen que darle oídos a la voz de la madre, del padre, usted tiene que saber lo que usted quiere, hacer esto, hacer aquello, en fin. El diablo destruyó esta conciencia de respeto, de amor al padre, a la madre, de falta de respeto con el padre y la madre. Entonces, cuando el padre o cuando la madre maldice a los hijos, el hijo es maldecido porque él tiene autoridad para eso, sea el bueno o malo, pero es padre, es madre, tiene autoridad. Y el hijo, que es sabio, va a obedecer a su padre, a su madre. Yo me acuerdo que mi madre, nosotros siempre éramos 7, nosotros tuvimos el mayor respeto para con mi madre como con mi padre. Y siempre éramos obligados a decir: la bendición, papá, la bendición, mamá. Si no pedíamos la bendición, llevamos un golpe. Y ahí, ¿qué era lo que sucedió? Ninguno de nosotros fue rebelde, fue vago. Ninguno fue traficante o vicioso o intoxicado. En fin, ninguno de nosotros fuimos un bandido. Fuimos criados dentro de una disciplina. No era perfecta, pero atendía, por lo menos a un principio. Honra a tu madre y a tu padre para que se prolonguen o te prolonguen los días en la tierra. Y esto sucedió. Que Dios los bendiga a todos. Hasta mañana. Que Dios los bendiga. Amén.